Hola, hola amigos de YouTube. Aquí estamos de nuevo con ustedes, felices de poder compartir esta lección número 12. Esta lección lleva como título El don de profecía y la ciencia médica. Me parece que va a ser sumamente interesante. Así es, ya habíamos avisado que íbamos a dedicar una lección completa para hablar acerca de esto que dijo Elena G. de White en torno a la salud, porque no podíamos enfocarnos solo en profecía. Una persona podría decir, bueno, sí, ella recibió inspiración profética para poder tener ese conocimiento. Pero fueron tantas las áreas que no podíamos responder esa pregunta como una pregunta aislada en otra lección. Por eso dedicamos una lección completa para poder entrar en detalles más amplios de lo que dijo Elena G. de White acerca de la ciencia médica. ¿Cuáles tópicos queremos ver en esta lección? Vamos a ver qué dijo ella acerca de la relación entre el cuerpo y la mente. ¿Cuáles fueron sus planteamientos con relación al cáncer, por ejemplo? ¿Y de dónde viene? ¿De dónde se forma? ¿Qué es proclive a llevar a las personas al cáncer? También vamos a ver la opinión de ella sobre algo que ni siquiera lejos había para entender en sus días, que fue las corrientes eléctricas en el cerebro. Sí, milivoltios de energía en nuestro cerebro. Ella habló acerca de eso. Vamos a ver las citas. Así que fueron muchos los tópicos, el uso de la sal, por ejemplo, en la salud, cómo debía ser, cuánto contribuye o no para el bienestar de la persona. O sea, fueron amplios los tópicos y en esta lección vamos a darle una breve explicación de esas diferentes áreas de la salud donde Elena G. de White habló antes, mucho antes que la ciencia médica conociera esos detalles. No olviden amigos lo que dice 2 de Crónicas 20:20. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. Les invitamos, recuerden, a descargar esta lección en PowerPoint, en PDF la lección completa y también el cuestionario de esta lección número 12. Y va a estar allí en la descripción del video. Les invitamos una vez más a estar junto a nosotros en el desarrollo de esta lección número 12, el don de profecía y la ciencia médica. Curso El don de profecía en la Iglesia Remanente. Lección número 12. El espíritu de profecía y la ciencia médica. Muy bien. La hermana White escribió sobre muchos temas, pero uno de los temas donde más escribió fue el tema salud. Escribió no solamente de salud física, sino también de salud mental. Y yo tengo muchas interrogantes acerca de este tema. Por ejemplo, ¿qué dijo el doctor John Harvey Kellogg sobre los escritos de salud de Elena White? El doctor Kellogg, médico famoso, dijo lo siguiente. Hace casi 30 años apareció en prensa el primero de una serie de notables e importantes artículos sobre el tema de salud, escritos por la señora Elena G. de White. Los principios presentados no estaban corroborados por ninguna autoridad científica, pero estaban presentados en forma sencilla y sincera por una persona que no pretendía poseer conocimientos científicos, pero afirmaba escribir bajo la autoridad y ayuda de la iluminación divina. El doctor Kellogg fue un médico que se hizo famoso, médico adventista, empezó con la colaboración y la ayuda de los White, se desarrolló, viajó mucho, estudió mucho, se hizo un cirujano famoso internacionalmente y venían personas de diferentes partes del mundo para atenderse por el doctor Kellogg en el sanatorio de Battle Creek. Ese fue el doctor John Harvey Kellogg. Más adelante fue junto a su hermano, quienes crearon los famosos cornflakes, las croquetas de maíz que se usan para el desayuno, cambiando para siempre lo que fue
la forma de desayunar de los norteamericanos. Es importante porque este doctor está señalando que Elena escribió, y habla de los últimos 30 años, había escrito una gran cantidad de material sobre salud, pero él dice, ella está hablando de asuntos científicos, pero ella no tiene conocimiento científico. ¿Quién más que él sabía el tipo de conocimiento que tiene la gente de White? Pero lo que quiero destacar es que él dice, pero esto que ella ha escrito sobre salud, lo escribe con la convicción de que es el Espíritu de Dios quien la ha inspirado a escribir. Así que esto es muy importante en reconocimiento de un médico famoso de su tiempo. Muy bien. En otro orden, ¿qué dijo ella sobre la influencia prenatal que posteriormente la ciencia médica lo confirma? Esto es importante porque estamos hablando del año 1865. En lo que viene en lo adelante vamos a ir mirando cuándo lo dijo Elena G. de White y vamos a comparar cuándo la ciencia médica empezó a hablar sobre esos temas. Así que en 1865, Elena G. de White está hablando lo siguiente. La irritabilidad, la nerviosidad y la melancolía manifestada por la madre constituirán los rasgos distintivos del carácter del hijo. Si las madres pertenecientes a generaciones pasadas se hubiesen informado acerca de las leyes de su organismo, habrían comprendido que sus fuerzas físicas, tanto como su tono moral y sus facultades mentales, estarían representadas en gran medida en sus hijos. Hablando de el papel que va a jugar no solamente los aspectos físicos, sino también los morales y mentales en la transmisión del carácter de sus hijos hacia el futuro. Y hablar de esto en 1865 era realmente algo extemporáneo para ese tiempo. Cuando la ciencia médica comenzó a hablar de forma definida sobre este tema, mencionamos al doctor Ashley Montagu en 1954. Dijo, durante años, los hombres de ciencia han creído que las criaturas antes de nacer viven una existencia aislada, protegida de toda influencia exterior, pero esto no es verdad. Noticias excitantes revelan que usted puede controlar el desarrollo de su hijo antes de nacer. Influencia prenatal. 1954 es cuando la ciencia médica empieza a destaparse sobre este aspecto, pero ya hacía casi 100 años que lo había dicho Elena G. de White. Los obreros del Instituto First en el Colegio Antioch de Yellow, en Spring, Ohio, bajo la dirección del doctor Sontag, hemos hallado que las madres que soportan periodos de grave angustia emotiva durante el embarazo frecuentemente tienen hijos que demuestran notables evidencias de un sistema nervioso irritable y supersensible. Cómo las emociones de angustia de la madre se transmiten en un sistema nervioso irritable en el hijo. Hay una influencia, entonces, desde antes de que el niño nazca, de la madre al hijo. Pero eso lo dijo Elena G. de White 91 años antes que la ciencia estuviera hablando de ese tema. Increíble. Ahora, con relación a la mente y el cuerpo y la relación que tienen estos dos, ¿qué dijo ella? En el año 1905, muy íntima es la relación que existe entre la mente y el cuerpo. Cuando una está afectada, el otro simpatiza con ella. La condición de la mente influye sobre la salud mucho más de lo que generalmente se cree. Y entonces comienza a enumerar lo siguiente: las penas, la ansiedad, el descontento, el remordimiento, el sentimiento de culpabilidad y la desconfianza menoscaban las fuerzas vitales y llevan al decaimiento y a la muerte. Estamos
mirando de qué manera estos aspectos que afectan la mente se van a transmitir en el cuerpo, porque ella dice que todo ese entramado de pena, ansiedad, remordimiento, culpabilidad, todo eso va a socavar las fuerzas vitales y van a llevar a la persona a la depresión y a la muerte. La ciencia médica, en 1948, el doctor Floyd Roach dice: las autoridades médicas han reconocido hace tiempo que la enfermedad y la emotividad desenfrenada van unidas y que la salud y la felicidad forman parte de un mismo conjunto de factores. Sí, la ciencia médica lo venía mirando hace tiempo, pero comienzan a escribir sobre ese tiempo, sobre ese aspecto, en 1948, cuando ya casi 50 años antes lo había dicho Elena G. de White. En la actualidad, muchas de ellas insisten en que las enfermedades se originan muy a menudo debido a perturbaciones emocionales. Cierto médico, por ejemplo, señala que los desórdenes emocionales persistentes y repetidos pueden excitar el aparato digestivo hasta el punto de provocar lesiones orgánicas. Ese profesional cree que las úlceras pépticas simples, es decir, las llagas abiertas en las paredes estomacales, que no responden al tratamiento médico, probablemente siempre tienen un origen nervioso. Está hablando de enfermedades psicosomáticas, pero ya el G. de White había hablado de enfermedades psicosomáticas en 1906. ¿Cuánto tiempo más le costó a la ciencia médica hablar sobre algo que la inspiración profética había dicho en 1906? Sí, es real. Enfermedades psicosomáticas, situaciones que empiezan en tu mente y se transmiten a tu cuerpo. Hay una influencia directa entre la mente y el cuerpo, una relación directa entre el cuerpo y la mente. ¿Cuáles revelaciones hizo la hermana White sobre el tabaco y las enfermedades? En el año 1905 dijo lo siguiente: el tabaco es un veneno lento, insidioso, pero de los más nocivos. En cualquier forma en que se haga uso de él, mina la constitución. Es tanto más peligroso cuanto sus efectos son lentos y apenas perceptibles al principio. Excita y después paraliza los nervios. Debilita y anula el cerebro. A menudo afecta los nervios más poderosamente que las bebidas alcohólicas. Es un veneno más sutil y es difícil eliminar sus efectos del organismo. Wow. En 1905. Al principio uno podía encontrar a los líderes de la iglesia recién formada, la iglesia adventista, en la década, al principio de la década de 1860, discutiendo y analizando de las doctrinas y los temas con un tabaco en la boca. Eso fue antes de que Dios les revelara a Elena G. de White lo nocivo que era el tabaco, que esas revelaciones de salud vinieron 1863 en adelante. Así que es muy importante que podamos ver cómo posteriormente a esas revelaciones que ya Dios le había hecho, bueno, ellos aplicaron esos principios de salud y ahora ella dice acerca de lo peligroso que es el tabaco. La ciencia médica hoy habla de el asesino silencioso. Son millones las personas que mueren por el uso del tabaco. Todos los venenos, ahí en pantalla ustedes pueden ver así todos los venenos que contiene el tabaco. No vamos a entrar en esos detalles. Generalmente hablamos de uno de ellos, que es la nicotina, pero no es el único. Es una gran cantidad de venenos y hay personas que siguen todavía hoy con la práctica de fumar, y todo eso es muy dañino, nocivo y realmente venenoso, y uno de los principales motivadores del cáncer en el organismo. El tabaco y las enfermedades, reconocido ya por la ciencia médica en 1957. El doctor Alton Ostner dice: en 1957, la Sociedad Norteamericana del Cáncer
la Asociación Norteamericana de Cardiología, el Instituto Nacional del Cáncer y el Instituto Nacional de Cardiología nombraron una comisión de 7 científicos para que estudiaran y evaluaran toda la información disponible con respecto a los efectos del hábito de fumar sobre la salud. Fíjense lo que está diciendo. En 1957 ellos están preocupados para ver si realmente el hábito de fumar afecta a la salud. Pero recuerden cuando ya lo había dicho la inspiración profética. Se los escogió tomando en cuenta su integridad y su capacidad para analizar con espíritu crítico las investigaciones experimentales y clínicas. Después de un año de estudio intensivo, llegaron a la siguiente conclusión. La suma total de las evidencias científicas establece, más allá de toda duda razonable, que el fumar cigarrillos es un factor determinante de la manifestación que va en rápido aumento del carcinoma epidermoide del pulmón en los seres humanos. O sea, encontraron una relación directa entre el fumar cigarrillos y el cáncer de pulmón. Pero ya la inspiración profética había dicho es un veneno lento y difícil de sacar del cuerpo. Con relación a eso del cáncer, ¿cuál fue esa espectacular revelación que ella hizo? En el año 1905, ella habló acerca de los gérmenes del cáncer. Leemos en el Ministerio de Curación, página 241. Continuamente sucede que la gente come carne llena de gérmenes, de tuberculosis y cáncer. Así se propagan estas enfermedades y otras que también son graves. Está hablando acerca de gérmenes de cáncer. Pero fíjense el tiempo cuando lo dijo. 1905 dice, la gente come carne llena de gérmenes. Está hablando de las causas. ¿De dónde viene esa gran cantidad de cáncer? En 1864, mucho antes, había dicho, el humor canceroso que pudo permanecer latente en el organismo durante toda la vida se inflama e inicia su obra corrosiva y destructora. Ella está hablando de que esos gérmenes quedan latentes en el organismo y puede durar mucho tiempo. Y en un momento dado se presentan condiciones que lo activan para que destruyan el cuerpo humano. Pero muchas veces eso entra por la comida. Y ella habla especialmente de la carne. 1958 es cuando la ciencia médica empieza a decir lo siguiente. Una de las cosas que los entendidos en medicina sabían o creían saber en lo pasado es que el cáncer no sería infeccioso. Por lo tanto, ningún agente infeccioso podía estar implicado en su origen. Eso pensaban las autoridades médicas. En la actualidad, la orientación en la investigación referente a los orígenes del cáncer humano que más vigorosamente se apoya es la que señala a los virus por lo menos como parcialmente responsables. La ciencia médica no veía ninguna relación en ese momento ni podía llegar a esa conclusión, pero hoy están diciendo que sí, que hay gérmenes virales que vienen y se transmiten. El cáncer se produce por virus, dice la ciencia médica. Durante la década pasada, el concepto de que los virus son causa del cáncer y de las enfermedades relacionadas con él ha recibido gran impulso. Por ese tiempo comenzaron a acumularse datos provenientes de diversos experimentos que señalaban en forma creciente la posibilidad de que muchos, si no todos, los tumores malignos fueran originados por virus. Así pues, gran cantidad de tumores malignos de diferentes morfologías, descubrimientos en distintas especies de animales, podían transmitirse de un portador a otro mediante extractos filtrados. O sea, se puede transmitir el cáncer del animal a la persona al comer una carne que está contaminada con esos virus, con esos gérmenes. Pero eso lo había dicho Elena G. de White.
desde 1864 y reiterado en 1905. ¿Y qué dijo ella sobre la sal y la salud? Porque este es un condimento muy especial en la cocina, no puede faltar. En 1882, y nótense que estamos siempre haciendo la comparación de las fechas, porque esto es importante, porque ya se adelantó a la ciencia médica. Pero como dijo el doctor Harvey Kellogg, no pretendiendo ser una autoridad científica, sino bajo la inspiración de Dios. Ella escribió en el Ministerio de Curación, página 235, evítese el uso de mucha sal. Y en 1901 dijo, yo uso un poco de sal y siempre lo hago porque por la luz que Dios me ha dado, sé que este artículo, en lugar de ser deletério, venenoso, es en realidad esencial para la sangre. No conozco cuál es la razón de este asunto, pero le doy la instrucción como me ha sido dada. Fíjense la forma como ella no está pretendiendo ser ella la autoridad. Está diciendo, el Señor me ha mostrado. Y miren, yo ni siquiera sé las razones de eso. Solo se lo estoy diciendo como Dios me lo dijo, sin poder darle una explicación de cómo suceden esas cosas. Interesante. El detalle es que no podemos evitar la sal completamente. No, hay que hacer un uso moderado. Es lo que ella está enfocando en el año 1901, porque hay personas que dicen, no, nada de sal, porque la sal es venenosa, es dañina. No, el cuerpo necesita sal, pero hay que usarla en una cantidad que sea razonable. ¿Qué dice la ciencia médica? En 1956, los científicos del Laboratorio Nacional de Brookhaven, al examinar a sus empleados, descubrieron que de 136 de ellos que nunca añadían sal a las comidas, solo uno tenía excesiva tensión arterial. Solo uno. De 630 que a veces agregaban sal después de probar la comida, 43 padecían de ese mal, presión arterial. Y de 581 que siempre añadían sal sin molestarse en probar el alimento, 61 tenían presión alta. O sea, estamos mirando una relación directa entre las personas que le agregaban sal a las comidas y la presión arterial. Una relación directa. El régimen alimentario de un adulto requiere alrededor de 5 gramos de sal por día. Sin embargo, muchas personas consumen más que eso. Si la transpiración es excesiva, el adulto necesitará 1 gramo más de sal por día. O sea, una persona que hace ejercicio regularmente y que suda regularmente puede agregar 1 gramo más de sal de lo que una persona sedentaria que no está sudando ni botando sal a través del sudor. Entonces, esa persona en su vida sedentaria necesita menos sal que una persona que está haciendo ejercicio. O sea, es relativo esta parte a la actividad física que tú realizas, pero es necesario. O sea, el cuerpo necesita la sal para poder desarrollar sus funciones, pero en una cantidad mínima. Si exageramos, entonces van a venir otros males que van a afectar nuestro cuerpo, como la presión arterial y otros tantos problemas. Excelente. ¿Cuáles revelaciones ella hizo sobre la corriente eléctrica en el cerebro y el sistema nervioso? Es un tema científico profundo hablar de esto. Corrientes eléctricas en el cerebro. En 1869, Ellen G. White dijo, todo lo que perturbe la circulación de las corrientes eléctricas en el sistema nervioso disminuye la fuerza de las potencias vitales y como resultado de ello se embota la sensibilidad de la mente. Está hablando de corrientes eléctricas en el sistema nervioso. Estamos hablando de que nuestro sistema nervioso funciona con corrientes eléctricas, que hay literalmente voltios, pero claro, medidos en milivoltios de energía en nuestro sistema nervioso. En 1872 escribió, esta clase cae más pronto si es atacada por la enfermedad. El organismo resulta vitalizado por la energía eléctrica del cerebro para resistir la enfermedad. O
sea, fíjense cómo ella está diciendo cómo el cerebro utiliza energía eléctrica para mandar información al organismo y poder resistir la enfermedad. Como una persona que llegó a un 6º grado de formación académica pudiese hablar de un tema tan profundo y científico como es las corrientes eléctricas y la energía eléctrica que está en nuestro cerebro y cómo esto funciona para mandar información a todo nuestro cuerpo. Solamente por revelación de Dios, definitivamente. Como ella dijo en otro caso, no, yo no sé explicar cómo, pero solamente le transmito lo que el Señor me ha dicho. La ciencia médica habló sobre esto en 1954 y entonces dice lo siguiente, que hace 25 años, en 1929, Hans Berger, psiquiatra alemán, comenzó a publicar ciertas figuras extrañas que no eran sino líneas ondeadas. Deberían haber asombrado mucho a sus colegas, puesto que insistía en que demostraban la presencia de electricidad en el cerebro humano. Recuerden que Elena G. de White habló de eso en 1869 y está diciendo que 25 años antes, o sea, en 1929, entonces cuando ese doctor alemán comenzó a hablar acerca de la presencia de electricidad en el cerebro humano. Sin embargo, dicen la ciencia médica, nadie lo tomó en serio. Por varios años nadie se molestó siquiera en repetir sus experimentos. El estudio de esas lineecitas indultadas se ha desarrollado hasta llegar a construir una nueva rama de la ciencia llamada electroencefalografía. En la actualidad, varios centenares de laboratorios en Estados Unidos, tantos en Europa, registran e interpretan los gráficos correspondientes a las descargas eléctricas de los cerebros humanos. El total anual de encefalogramas que salen de esos laboratorios podría circundar el globo terráqueo. Se avanzó tanto en este sentido que para poder reconocer, para poder entender los médicos una gran cantidad de situaciones, hace un estudio basado en las corrientes eléctricas del sistema nervioso. Fíjense al punto, hoy para poder descubrir algunas situaciones de salud de tu cuerpo, te hace un estudio que está basado en cómo se desarrollan esas corrientes eléctricas en tu cuerpo. Y a raíz de ellos ver y analizar eso, entonces pueden saber qué órganos y qué partes de tu cuerpo son los que están siendo afectados. Así que muy valiosa esta información, porque solamente por inspiración divina podía ella llegar a esas conclusiones. Sin duda alguna, no hay forma de que se pueda dudar de que la hermana White fue inspirada por el Espíritu Santo. ¿Y qué dijo ella con relación al peligro del hipnotismo? Ya nos vamos a otro tema, no directamente salud física, sino ya yéndonos al área del hipnotismo. Salud mental. Estamos hablando de un tema que era muy practicado en los días de Elena G. de White, el hipnotismo. Ella dijo en 1901, ningún hombre o ninguna mujer debe aplicar su voluntad para dominar los sentidos o la razón de otra persona, de modo que la mente de ésta se someta pasivamente a la voluntad de quien ejerce ese dominio. Estamos hablando de una práctica común en ese tiempo. Cuando ella escribió esto en 1901 era una práctica común, el hipnotismo lo practicaban muchas personas para sacar información y tener información y un montón de cosas que, bueno, no vamos a entrar en esos detalles ahora. Pero era una práctica común en ese tiempo. Entonces ella dice, ningún hombre ni mujer debe aplicar su voluntad a esto. En el Ministerio Médico dijo también Elena G. de White, esta ciencia puede parecer hermosa, pero usted no está en condiciones de aplicarla. Hay cosas mejores en las que usted puede ocuparse que en ejercer dominio sobre la naturaleza humana. Un consejo claro, directo, contundente. Usted no puede entrar en esas áreas. Hay cosas mejores en las que usted se puede involucrar. No se entre en esa línea. Porque una persona con temor de Dios no puede pretender dominar la mente de otra persona. ¿Qué dice la ciencia médica sobre el hipnotismo?
En mi opinión, el hipnotismo es un medio terapéutico de valor discutible y en muchos casos una técnica perjudicial que en realidad puede deshacer precisamente lo que los psicoterapeutas están más empeñados en conseguir, el progreso del individuo hacia la independencia emocional y la responsabilidad personal. Los psicoterapeutas, los psicólogos, practicaban el hipnotismo para tratar de ayudar a las personas y supuestamente para que el individuo pueda lograr liberarse de algunas cosas. Entonces yo te hipnotizo, entro a tu mente y puedo llevarte a un punto para que aquella cosa que está allí profunda, sacarla. O sea, ese tipo de cosas. La ciencia médica dice, eso no es como lo están diciendo. No es de esa manera. Lo que las personas creen que puede beneficiar, dicen ellos, puede ser perjudicial, puede ser una técnica perjudicial para la mente de la persona. La sugestión hipnótica resulta a veces peligrosa porque causa la impresión de que el tratamiento directo es innecesario. Suprime la señal de peligro, que es el dolor, sin curar la enfermedad orgánica. Peligroso, el hipnotismo, dice la ciencia médica. Otro tema importante que ella tocó es el de las drogas. ¿Qué dijo ella sobre los efectos congénitos que puede producir el uso de las drogas? En el año 1865, Elena G. de White dijo, los médicos, al administrar sus drogas venenosas, han contribuido mucho a desmejorar el valor físico, mental y moral de la humanidad. Donde quiera que vayáis encontraréis deformidad, enfermedad e imbecilidad. Y estos males, en muchísimos casos, pueden atribuirse directamente a las drogas venenosas administradas por la mano del médico para curar alguna enfermedad. Estamos hablando de 1865. Ella está hablando de que los médicos que están tratando de producir alguna mejora están inyectando y dándole a las personas una cantidad de droga que lo que están haciendo es producir un efecto en los niños que nacen. O sea que hay un efecto directo entre las drogas que se administran y cómo eso afecta al feto que está en el vientre de la madre. En 1890 escribió, como resultado de la intemperancia de los padres, los hijos carecen de fuerza física y poder mental y moral. Los padres son responsables en alto grado no solamente por las pasiones violentas y los apetitos pervertidos de sus hijos, sino también por las enfermedades de miles que nacen sordos, ciegos, debilitados o idiotas. Fíjense que ella está hablando de los hábitos de intemperancia. Ahorita hablaba acerca de las drogas que administran los médicos a pacientes, cómo afectan los fetos y nacen niños con problemas diversos, pero fue por las drogas que se le dio a esa persona durante el embarazo. Ahora está diciendo los hábitos de intemperancia de los padres. Entonces influyen directamente en que los hijos salgan sordos, ciegos, debilitados o idiotas. O sea, hay una relación directa entre las drogas y los defectos congénitos en los fetos. Entonces, hablar de eso en ese tiempo era adelantarse a la ciencia médica. La ciencia médica más adelante, 1958, reconoce un médico que trate a una mujer embarazada con anestésicos, rayos X, ACTH u hormonas del tipo de cortisona puede impedir que el feto reciba suficiente cantidad de oxígeno o someterlo a algún otro riesgo. Resultado, los médicos se enfrentan en tal caso a la horrible posibilidad de ser responsables de muchos defectos congénitos. El doctor Rising menciona a bebés nacidos con un solo ojo, corazones anormales, fisura paulatina o mongolismo y gemelos siameses. La ciencia médica está diciendo eso. El resultado de esa práctica. Pero ¿cuándo lo dijo? ¿Cuándo lo había dicho? La inspiración profética. Todo esto nos lleva a ir concluyendo de forma clara cómo el Señor les reveló a Elena G. de White esos temas médicos, adelantándose a la ciencia médica en décadas
para la ciencia médica llegar a las mismas conclusiones mucho tiempo posterior. Es impresionante realmente porque fue una persona que ya sabemos que no tuvo alto grado de estudios por su limitación y cómo puede conocer tanto acerca de estos temas y adelantarse a la ciencia. Ahora, sobre las grasas y las enfermedades cardiovasculares, también ella escribió. ¿Qué fue lo que ella dijo acerca de esto? En el año 1868 escribió: el consumo de carne ha producido una calidad pobre de sangre y de carne. Estáis propensos a ataques agudos de enfermedad y a una muerte repentina. El consumo de carne y todo lo que eso trae consigo, las grasas que vienen juntamente con la carne, cómo eso puede producir ataques agudos de enfermedad, ataques cardíacos, la grasa, como el consumo de mucha grasa, especialmente en algunos tipos de carne que la gente consume, entonces produce la arteriosclerosis, produce el estrechamiento de las arterias y de los vasos capilares de nuestro cuerpo. Así que eso es serio lo que está diciendo, pero ¿cuándo lo dijo la inspiración profética? ¿Cómo eso puede llevar a una muerte repentina? Estamos hablando de un ataque al corazón, de una situación de ese tipo, fruto de un derrame cerebral, fruto de todo eso, el estrechamiento de las arterias. Pero en 1868. Ahora, la ciencia médica en 1960 reconoce, dice, la reducción o el control de grasas bajo supervisión médica, acompañado de un reemplazo razonable de grasas poliinsaturadas por grasas saturadas, es recomendable como una posible manera de prevenir la arteriosclerosis y disminuir el riesgo de ataques cardíacos y apoplejías. ¿Cómo se puede disminuir el riesgo de ataques cardíacos y los problemas que vienen con los diferentes derrames cerebrales que puede sufrir una persona? Eso viene con la reducción del control de grasas. O sea, ¿cómo la ciencia médica reconoce eso? Una persona que tiene las arterias limpias, como se puede ver en la figura que está en la pantalla, entonces la sangre va a correr con libertad, pero la figura de la arteria que está a mano derecha, que presenta esas partes amarillas, es la grasa que se va acumulando, no permite que el flujo de sangre pase de manera regular, y ahí es que vienen las apoplejías, los ataques, los derrames cerebrales que sufren las personas cuando sus arterias se van estrechando, y también los ataques al corazón porque no está llegando la sangre como debe a las diferentes partes del cuerpo, especialmente al cerebro y al corazón. ¿Y qué dijo el doctor Cliff McCain, profesor de nutrición de la Universidad de Cornell, Ithaca, New York, en marzo de 1958 sobre Elena White? El doctor McKay dijo: Elena G. de White falleció antes del advenimiento de la bioquímica moderna y de la composición de los alimentos. Pero si la gente siguiera su plan, aún hoy estaría mejor alimentada de lo que lo está debido a su afán de alimentarse deficientemente para luego tratar de compensar la deficiencia con alimentos milagrosos. Él sigue diciendo: ella recomendó un régimen sencillo y natural con un índice de grasas más bien bajo, con poca sal, pero con alimentos bien preparados y consumidos en cantidades moderadas. Con el tiempo se hizo vegetariana, pero siguió incluyendo huevos y leche en sus comidas. Podemos leer una y otra vez las obras de Elena G. de White, que señaló la importancia de disponer de buen alimento para gozar de salud y la necesidad de un cuerpo sano si vamos a poseer un alma noble. Y allí está la cita donde el doctor McKay dijo esto. O sea, es interesante cómo en 1958 este médico está reconociendo los buenos consejos de salud que dio Elena G. de White. Indiscutible. Una dieta vegetariana es muy preferible para un beneficio general en la salud de la persona. Cómo ella podía conocer tantos detalles y tantos temas únicamente por la inspiración divina en esta sierva de Dios. El doctor McKay escribe para la Review and Herald, a pedido de esta revista adventista,
el doctor McKay expandió una exposición que había dado al Club de Caballeros de la Iglesia Unitaria de Ithaca, en Nueva York, a fin de presentar 3 artículos que aparecieron en los números 12, 19 y 26 de febrero de 1959. ¿Qué decía el doctor McKay en esos números? Cuando uno lee las obras de la señora White, tales como el Ministerio de Curación, Consejos sobre el Régimen Alimenticio, se impresiona por lo correcto de sus enseñanzas a la luz de la ciencia moderna de la nutrición. Uno puede solamente especular acerca de cuánta mejor salud puede gozar el americano corriente, aun cuando no supiera nada de la ciencia moderna, si siguiera las enseñanzas de la señora White. Sí, si las personas siguieran el consejo que dice Elena G. de White en Ministerio de Curación, Régimen Alimenticio, y yo añado la temperancia, consejos sobre salud, cuando uno une toda esa información, entonces realmente vamos a tener mucho mejor salud. Dios los reveló para que el hombre pueda gozar de mejor salud. Amado, como dice tercera de Juan 2, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es lo que Dios anhela, es lo que Dios quiere, que tengamos salud. Y por eso dio esas revelaciones extraordinarias a Elena G. de White para que nosotros podamos gozar de mejor salud. Y lo que hemos visto en esta lección está tomado de un resumen que preparó justamente el Centro de Investigaciones White de Argentina, haciendo esta comparación entre lo que dice Elena G. de White y lo que dice la ciencia médica y cómo ella se adelantó a la ciencia médica en cada uno de esos tópicos. Que Dios nos pueda ayudar a entender y valorar las revelaciones que Dios ha dado a su iglesia para nuestro bienestar y nuestra bendición. Que el Señor te bendiga.